Hola, ¿qué tal? Liletos amigo Arcadio Lugo saludando una vez más a través de su canal oficial Arcadio Lugo TV, tu canal, la Universidad Popular al alcance de todos. Sí, señor, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias al Divino Maestro por permitirnos llegar hasta donde quiera que usted se encuentre en estos momentos o más tarde. Así que no hay problema. Hoy es jueves, contamos a 24 de abril del año 2025. El año lleva 114 días y le quedan 251 días para hacer historia. De seguro que usted es parte de la historia de su canal oficial Arcadio Lugo TV, tu canal. Así andamos, mi gente, así andamos con la programación del día de hoy de Mundo Noticias, con noticias del mundo y para el mundo. Y la primera parte consiste en la cápsula bíblica. Para empezar el día en oración, porque quien empieza el día en oración, obviamente termina en bendición. Así andamos. Reciban el saludo de paz y bien de nuestro Señor. Y como no somos como solo, se lo entregamos inmediatamente. Eso es de ustedes, y lo ajeno llora por su dueño. Esta cápsula bíblica la estamos tomando del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 22, versículo 13. Y la misma la leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pobre de aquel que edifica su casa con abusos y levanta sus pisos sobre la injusticia. Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo y lo hace trabajar sin pagarle su salario. Aquel que esclaviza al prójimo. Pobre de aquel, esa palabra pesa. Pobre de aquel, con eso basta. Me basta, como dice el Coco. Me basta con esa parte. Bien, mi gente, esto ha sido la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida y medicina para quienes las encuentren. Bueno, y hoy algo se celebra, seguro que sí. Tenemos la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia. Eso es importante. Los asuntos multilaterales, donde los estados, los gobernantes, y en fin, se juntan, tienden esa mano, ese ramo de olivos, simbolizando la paz. Qué bueno. Esa nota diplomática que no se quede en vez de la discusión, la disputa, el encontronazo. La diplomacia, el diálogo, seguro que sí. Entonces también Día Internacional del Animal de Laboratorio. El ratoncito que utiliza en un laboratorio para hacer experimentos. Entonces, pues hoy se celebra ese día. Caramba. Y también hoy, 24 de abril, también celebra el 59º aniversario de la Guerra de República Dominicana. La Guerra de Abril se le llama. La Guerra de Abril se le llama. Eso fue en el año 1965. Un 24 de abril. Yo recuerdo, era un niño en esa época, pero recuerdo así como de manera así, noción, recuerdo. Eso fue realmente terrible. En primera fase fue una guerra fratricida entre hermanos. Dos bandos se estaban disputando. Ellos aspiraban, un bando aspiraba al regreso de la Constitución, a la constitucionalidad, al regreso del profesor Juan Bosch, que había sido destituido por un golpe de Estado en el 63, el 25 de septiembre del 63, y había un bando que estaba gestando lograr el regreso del profesor Juan Bosch al poder, y otro se oponía. Entonces ahí vino el problema y ahí vinieron los enfrentamientos. Como dije en principio, esta guerra en sus inicios fue fratricida entre hermanos, pero luego el 28 de abril, 4 días después, entonces es cuando llegan los marines norteamericanos. Creo que 42,000 marines se apostaron allá en el área del malecón, el mar Caribe. Por ahí llegaron, y entonces pues ya dio un giro la guerra, y se convirtió entonces en guerra patria. Entonces los soldados, parte de los soldados dominicanos y los civiles que se integraron inmediatamente, pues llevaron a cabo esta gesta, que, bueno, la última gesta que las generaciones de 50 o 60 años, por ahí es la que conocen, porque ya desde los tiempos de la restauración, por allá por el 1860 y tanto, desde esa época, pues no se había gestado un encuentro de esta naturaleza, un enfrentamiento que dejó miles de personas entre muertos y desaparecidos, y que niños, huérfanos, madres solteras, viudas, y madres y padres y madres sin sus hijos, porque desaparecieron en esa guerra, que realmente trajo como consecuencia posterior que cuando llega lo que se llamó pues ya la paz,
Entonces vino la reelección, las elecciones ya formales en el año 1966. Entonces vino a gobernar el doctor Joaquín Balaguer, quien gobernó por 12 años consecutivos, del 66 hasta el 78, que el PRD llegó al poder con el presidente don Antonio Guzmán Fernández a la cabeza. Paz a los restos de aquellos que cayeron allí en esa guerra encabezada por el bando del constitucionalista, encabezado por el coronel Camaño, el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, pero que este movimiento había sido gestado, el ideólogo fue el coronel Fernández Domínguez, y que falleció también mientras se intentaba tomar el Palacio Presidencial, y ahí la 30 de marzo, llegando ya, ahí fue abatido él y otros en ese momento. Paz, los restos. Seguimos nosotros, vamos a dar paso a los resto de informaciones que tenemos por acá para todos ustedes el día de hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice que en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, dice que la comida más cara en Nueva York que en muchas otras ciudades. Dice que un estudio acaba de confirmar lo que la mayoría ya sabía. El área metropolitana de Nueva York experimentó uno de los mayores aumentos en los precios de los comestibles en las grandes zonas urbanas de Estados Unidos durante el último año. Parte de Estados Unidos, sin embargo, según el análisis analizado por el portal de asesoría financiera Smart Asset de Nueva York, no se ubicó con el peor inflación, sino en un quinto lugar. Honolulu lideró con el mayor aumento. Honolulu es allá la capital de Hawái. Precios de promedio 5.3%, seguidos de Tampa, Pittsburgh, también la Florida, que con un 4.3%, la Florida, Minnesota, Paul Bloomberg, con un 4.2%, detalló el Fox News. En un cuarto lugar es San Diego, con un 3.7%. Bueno, así andamos, que eso es de un golpe directo a los bolsillos, estos aumentos que se están sucediendo. Pero, imagínense, no somos productores, aquí no producimos nada. Llegan las cosas de los mercados, de otros mercados, de otros estados y otros países. Aquí tenemos nosotros que pagar, somos las víctimas. Pagamos por todo el que intervino en ese embalaje, en poder traer eso hasta acá. Tenemos que pagar por eso, y en otros estados también. Bueno, no hablaré mal de hombre alguno, y de todos diré lo bueno que sepa. Benjamin Franklin. En otra nota informativa, Trump dice que los aranceles de Estados Unidos sobre China se reducirán sustancialmente. El presidente Donald Trump dijo que los altos aranceles que impuso a las importaciones chinas se reducirán sustancialmente, y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y China. Vamos a ser muy amables. Ellos también lo serán, y veremos qué sucede, declaró Trump a los periodistas en una rueda de prensa en el despacho Oval, refiriéndose al gobierno chino. Bueno, él dice que hay una especie de alfombra tirada, o sea, que se junten en esa alfombra y lleguen a un acuerdo. Es necesario, completamente necesario esta situación, porque es que muchos productos llegan de la China. Entonces, si los chinos le aumentan los aranceles, ellos van a aumentar entonces el precio de sus productos. Entonces, nosotros, el que compre, es la víctima, tener que pagar estos aumentos. Y el presidente Trump, que así sea, pues resulta ser un poco indulgente, llega a un acuerdo con los chinos de no que sean tan agresivos estos aranceles, pues es posible entonces que nosotros no paguemos una consecuencia tan agresiva en los precios de los productos que utilicemos proveniente de la China. En otra nota informativa, JCPenney anunció que es una tienda de las grandes de acá, en Estados Unidos. Dice que JCPenney anunció que cerrará 7 de sus tiendas en diferentes estados de Estados Unidos antes del 25 de mayo. Oiga, eso, o sea que eso, como quien dice, eso es ya. Eso es dentro de un mes, estará cerrando
estas tiendas, porque ayer anunciábamos que unas 2.500 establecimientos cerrarán sus puertas acá en Estados Unidos. Y esta sola tienda ya anuncia por ahí que va a cerrar unas 7 tiendas rápidamente. Ya Macy lo hizo la cadena de la farmacia CVS, otras, como el caso de Rite Aid, se fue prácticamente. Yo creo que no queda un 10% de esa cadena de farmacia. Walgreens por otro lado. Así que realmente es un tanto a pensar. No vamos a utilizar otra palabra, no voy a decir que es aterrador, porque realmente tenemos todavía el entendimiento y la razón para manejar estas cosas. Y tenemos un gobierno que estrenamos en enero, el 20-21 de enero, que realmente creemos en su sapiencia, creemos en sus habilidades como gobernante. Ya tiene experiencia, no es nuevo, ya gobernó un periodo ya del 17 al 2021. Entonces tienes que aplique estas experiencias, que quizá la vida la ha pasado manejándose dentro del marco del buen manejo de dinero, pero la mayoría no estamos en ese carril. Entonces, que tome en cuenta él y su grupo financiero, sus asesores, tome en cuenta a la gran mayoría, que realmente con lo que son los salarios no dan para poder pagar todos los compromisos, con otros que todavía peor, los que están jubilados con cheques de 500, 600, 700 dólares, cuando tienen que pagar 1.000 o 2.000 de renta de apartamento, de casa. Es un poco cuesta arriba, bastante cuesta arriba, lamentablemente. En otra nota informativa, vamos a continuar nosotros con más. Esto es Mundo Noticias, con noticias del mundo y para el mundo. Arcadio Lugo Puello con todos ustedes. En otra nota informativa, Migración y los gobiernos municipales firman un convenio para fortalecer las deportaciones. Bueno, esto se está dando aquí y más allá. En República Dominicana también ha pasado esto de lo relativo al aspecto migratorio. Lamentablemente dice que el gobierno central y los representantes de los municipios firmaron un convenio para dar seguimiento a las medidas de control migratorio dispuestas por el presidente Luis Abinader recientemente. Bueno, específicamente en República Dominicana, que tenemos allá una migración bastante notoria. Hay diferentes países, pero básicamente la migración haitiana, que es la que lo hace por frontera, y el problema de Haití con su inestabilidad política. Entonces ha dado lugar a que ha habido una invasión y el gobierno dictó unas normas y entonces le están aplicando, y estas normas pues he escuchado protesta inclusive al interior. El colegio médico en el día de ayer pues se pronunció a los fines de que estas normas pues sean revisadas, porque dice el doctor Ariel Suero que por ejemplo, él dice, una parturienta, una señora que da a luz, una cesárea, no se le puede dar de alta y de la alta llevarla a le llaman la camiona, a un vehículo que es donde se montan para ser deportados. Él dice, se debe tener una consideración con específicamente con esas personas. Otras que tienen cirugía prácticamente de emergencia, que se debe tener una consideración con ellos. Esto lo plantea el presidente del gremio médico, el doctor Ariel Suero, y él dice que no se opone a que el gobierno pues dicte sus medidas y que la aplique, pero que se debe tener en cuenta la parte humana. La parte humana se debe tener en cuenta. Y obviamente yo reconozco las palabras del doctor Ariel Suero, porque ellos estudian y en las universidades pues lo que le inculcan esa parte humana. Y ellos deben, por eso a veces se les reclama que el juramento hipocrático que juraron cuando se graduaron, que dónde está, que entonces él está haciendo acopio de ese juramento hipocrático que le enseñaron cuando se graduaron, esas diferentes materias que tienen que ver con tener en cuenta la parte humana. Entonces él, como sé que la mayoría no nos oponemos a que el gobierno y los municipios pues dicten sus reglamentos y lo apliquen, pero la parte humana hay que tenerla en cuenta en la medida de lo posible. Este es Arcadio Lugo con sus
informaciones del día de hoy. Vamos a continuar nosotros, vamos a llegar a Tahití a ver qué está pasando por allí. Dice que el terror impuesto por las pandillas que operan en la ciudad, dice que a 55 kilómetros de la capital, dice que han impulsado los efectos allí, provocando el desplazamiento de 10.000 familias que se encuentran allí fuera de sus hogares. Wow. Un lugar que se llama de Maribalay. Caramba. Mientras que en el Vaticano, sabemos que allí el Santo Padre, pues está el lunes, partió hacia los brazos del Señor. Dice que la Santa Sede recibe a cardenales que elegirán al nuevo sumo pontífice. Se encuentran en la Santa Sede la mayoría de los 135 cardenales que participarán en el conclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Entre 15 posibles candidatos, destacan medios informativos, que ya los cardenales están acercándose con su mochila al hombro. Ya yo decía una expresión que encontré por ahí que dice que el que llega al Vaticano llega como papa, sale como cardenal. Eso es una advertencia para que no se sienta como muy entusiasmado a que va a ser elegido como papa. Porque imagínense que participen en 100, pero de esos 100 van a escoger uno. El resto se devuelve a su casa como cardenal. O sea que no se entusiasme mucho con el asunto. Mientras que en Nueva York dice que el premiado pintor puertorriqueño, filántropo y miembro de la Junta del Museo del Barrio, Tony Bichara, falleció este miércoles a los 88 años en Nueva York, donde residía, según informó la institución en un comunicado en el que no indicó la causa de su fallecimiento. El premiado pintor puertorriqueño, filántropo y miembro de la Junta del Barrio, Tony, alcanzó la edad del Papa, murió. Este pintor, esa gente, pues yo lo admiro, a la gente que tienen que ver con el arte y que ponen el arte a la disposición del mundo. Lo admiro, sea el cantautor, sea el pintor, el escultor, todas esas personas, yo la admiro. En otra nota informativa, encontramos que en Brasil, dice que el presidente chileno Gabriel Boric cumple su segundo y último día de su visita al estado de Brasil, donde busca promover la diversificación de las relaciones bilaterales con una mayor integración logística y comercial. Excelente, sigan ahí, no doblen, que van muy bien. En República Dominicana, pues ayer, pues habló el dueño, el propietario, administrador, en fin, de la discoteca YC, el señor Antonio Espaillá, que no había hablado públicamente. Él, cuando regresó al día siguiente de esta catástrofe, él habló, pero lo hizo por una grabación. Pero ya ayer dio una entrevista a la periodista Edith Feble y eso se resume básicamente cuando él dijo: soy el primero en querer saber qué pasó. Eso le contestó él. Dice: quiero saber la verdad. O sea, pero luego entró en más detalle en el asunto, y llegó al punto de decir que realmente a esa institución nunca fue sometida a una evaluación estructural, pero nunca le hicieron reformas que alteraran la seguridad de la misma. Entonces dice que antiguamente eso fue construido para un cine, dice que fue comprada hace unos 40 años. Dice que todos los cambios han sido en decoración exclusivamente. O sea que realmente la parte estructural, las columnas, las paredes, el techo formalmente hablando, pues no había sido sometido a una reparación. No, sí la parte de los diseños interiores, lo que fue la parte de embellecer
las luces, pero no sirve, como se han colocado encima los aires, las plantas, los tinacos de agua. Vamos a probar cómo está ese falso piso, ese piso, cómo está arriba, ese techo. Esa parte no parece que no se hicieron, lamentablemente. Y él dice que si hubiese estado en el país, pues posiblemente hubiese sido una de las víctimas. Él dice que se enteró porque su hermana estaba ahí y quedó bajo el techo, y que lo llamó desde abajo, diciéndole que estaba atrapada, que había sucedido una desgracia, y que entonces cuando él gestó inmediatamente llegar a República Dominicana. Llegó, pero que no sé, con la intención de ir al lugar de los hechos, pero que no entró en esa por recomendación. Para que sus asesores le recomendaron no ir al lugar para evitar, por lo relativo a la seguridad. Para que pensaron que podían los ánimos caldearse si él llegaba allí. Imagínense personas que sus parientes allí desaparecidos sin saber, otro de hospital en hospital buscando con el nombre de mi pariente. Entonces pensaron mejor, le recomendaron no llegar hasta allí, y él pues obedeció, y posiblemente fue la mejor opción. Ahora, donde él debió fue presentarse, sí, fue directamente, no sé si lo hizo, fue a la Procuraduría y a la Fiscalía del Distrito Nacional donde sucedieron los hechos, presentarse allí y ponerse a las órdenes. Me imagino que lo hizo. Ojalá lo haya hecho, porque esto le ayudaría bastante a la hora de un proceso judicial. Bueno, vamos nosotros a continuar con más. En Colombia dice que la representación del informe GEM del 2025 sobre liderazgo y educación en América Latina tendrá lugar en esta capital con la asistencia de ministros y viceministros de varios países de la región. Ahí va, eso va bien. Siguen ahí, no doblen. En Ecuador denuncian más de 1.000 actas electorales de Ecuador con inconsistencias. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador debe evaluar la reclamación de la Alianza de la Revolución Ciudadana, protestando porque la gente no está conforme con esos resultados. En Guatemala, en tanto que dice que Estados Unidos exporta armas y guerras, Cuba, médicos sostienen en Guatemala, Estados Unidos exporta armas y fabrica armas. Cuba envía muestras de solidaridad con Brigada Médica, sostuvo el analista político Marcelo Colucci en un texto publicado en Guatemala por la prensa comunitaria. Ahí está. En México, dice que la Feria Aeroespacial México 2025, considerada el evento aeronáutico de seguridad y de defensa más importante del país, iniciará sus actividades con la asistencia de representantes de 48 naciones. Vaya. En Honduras encontramos que la ministra de Defensa hondureña, Risty de Moncada, continúa su visita de trabajo a Puerto Rico en busca de reforzar la cooperación en materia de defensa, seguridad, medio ambiente y cambio climático. Unos puntos básicos, neurálgicos en este mundo. El cambio climático, ese ambiente, hay que darle seguimiento, pero de cerca. En Uruguay encontramos que desaparecidos uruguayos con foco en sede de la Armada. Dice que la presunción de que el subsuelo de la sede de la Armada uruguaya, allí hay 2 entierros de detenidos desaparecidos durante la dictadura, pone en relieve una herida sin curar en ese país. Caramba, cuánto se lamenta esto. En otra nota informativa encontramos que Venezuela exigió a El Salvador la liberación inmediata de 252 connacionales detenidos de manera arbitraria en ese país centroamericano, y responsabilizó al Estado por cualquier afección a su integridad física y psicológica. Trascendió allí. Bueno, ya sabemos que ellos están, mientras que Bukele le dice a Maduro que hagan un intercambio. Los presos supuestamente políticos que tiene allí Maduro, que los intercambien. Tú me das, yo te doy, lo que se llama el toma y daca. Y ahí ya queda resuelto el asunto. Ojalá lo decidan y punto. Entonces ahí sale ganando los dos. Porque El Salvador realmente no tiene prisionero allá en Venezuela.
es Venezuela que tiene en El Salvador. O sea que le convendría. Ahí se liberan esos presos y ambos gobiernos pues tenderían, pues ya no entran en disputa, no gastan su tiempo ya discutiendo quizá cosas que se pueden resolver con el diálogo. Mientras que en Estados Unidos dice que Trump amenaza y Harvard reacciona, dice que las recientes medidas del presidente Donald Trump de que amenazan a la Universidad de Harvard provocaron una escalada de disputa con una de las más prestigiosas de esas instituciones en Estados Unidos que presentó una demanda. Bueno, es que Trump le ha hecho así a la administración de Trump. Bueno, hablar de la administración porque el presidente no actúa a título personal, sino en nombre del Estado, del país que gobierna. Algunas universidades pues le ha achicado, le ha recortado, ha llegado con esa tijerita de lo que usan los jardineros. Ya. Entonces, pues las universidades se están quejando. Aquí la Columbia University es de la que se ha quejado también. Harvard se está quejando. Y bueno, deben ellos porque hay muchos programas que han tenido que bajar el nivel del accionar en estos programas porque no tienen el capital para pagar a los maestros, no tienen el capital para comprar los materiales que necesitan, la logística que necesitan para estos programas. Entonces han tenido que bajar el nivel. Ay. Bueno, con esto llegamos al final de la programación del día de hoy de Mundo Noticias, con la noticia del mundo y para el mundo con Arcadio Lugo TV. El que está aquí, Arcadio Lugo Pollo, lo que queda de él hasta que el Señor quiera. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí con nosotros, a ustedes también por estar ahí. Al Divino Maestro que le dispense pues cascada de bendiciones sobre todos ustedes, que sean ricas, abundantes y sobre todo duraderas. Y nosotros pues un abrazo en orden alfabético para que no se me quede nadie. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones de lo alto.